Bienvenidos todos el día de hoy a este coloquio binacional de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, 500 años de resistencia indígena. El día de hoy tenemos el privilegio de tener la presencia del doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, quien va a ser el moderador y quien va a hacer la presentación oficial de nuestra ponente, la doctora María Castañeda de la Paz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de cederle la palabra al doctor Baltasar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y recordarles que este coloquio continúa todos los días de esta semana y la próxima. Al término de la charla, tendremos la oportunidad de hacer preguntas que pueden ustedes ponerlas en el chat. Estará abierto el chat para que podamos monitorear sus preguntas, sus comentarios para la doctora. Y también volveré a poner el programa del resto de la semana para que tengan ustedes una idea de qué se trata. Se pueden registrar en la liga que aparece en el programa y les damos las gracias y la más cordial bienvenida a todos ustedes. Doctor Baltasar, tiene usted la palabra. Le agradezco mucho por estar aquí. Y bienvenidos tanto usted como la doctora María Castañeda a nombre del Consulado General de México en Sacramento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, amigas y amigos. Estamos muy contentos de que nos acompañen esta tarde para el coloquio histórico organizado para conmemorar el año de la reconciliación histórica y los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y hoy tenemos, para todos aquellos que les encantan los códices mesoamericanos, tenemos a una gran especialista en el estudio de los mismos. Se trata de la doctora María Castañeda de la Paz, sin duda una de las estudiosas de los códices principalmente, aunque no únicamente, los del centro de México, los códices que seguramente ustedes conocen. Quien esta tarde nos va a dar una ponencia muy interesante llamada Visión de los Tlatoque de Moctezuma Cuauhtémoc, que será, yo creo que como todos los trabajos que ella realiza, muy interesante para todos nosotros. María Castañeda de la Paz es doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla en España. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, donde se especializó en el análisis y lectura de los manuscritos pictográficos del centro de México. Fruto de esas investigaciones fue su primer libro, La peregrinación de los Culhuaque Mexitin, el mapa de Sigüenza, un documento de origen tenochca, en el 2006, tema que sigue trabajando, como lo indica su libro más reciente, el Códice Mexicanus 2324, en coautoría con el doctor Michel Uric, de 2019, pero apenas lo estamos conociendo por la pandemia, ¿verdad, María? Es un libro muy interesante, seguramente muy novedoso, sobre todo nada más había sido publicado por allá en los años 50. Esta es una edición nueva, a color, muy bonita. Ambos son ediciones facsimilares que tratan el tema de la peregrinación mexica. Desde 2006, María es investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación es la historia prehispánica y colonial de los pueblos del centro de México, con énfasis en la nobleza indígena, lo cual lleva a cabo a través del análisis histórico y filológico de diversas fuentes como códices, crónicas y documentación de archivo. Con ese enfoque escribió su libro Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, siglos XII al XVI, el cual fue merecedor del Premio Nacional Antonio García Cubas a la mejor obra científica de 2014. En el campo de la heráldica indígena novohispana ha publicado novedosos artículos, además de coordinar la obra colectiva Los escudos de armas indígenas de la colonia al México independiente en el 2013, junto al doctor Hans Roskam, otro especialista, él en el área purépecha. Por lo anterior, en 2018 fue distinguida como miembro asociado de la Academia Internacional de Heráldica. En relación con el tema, en los próximos meses saldrá su nuevo libro, La heráldica indígena novohispana del centro de México, en coautoría
con el doctor Miguel Luque Talaván. Me parece que ya salió, ¿no, María? Ese. No, Todavía no. está a Es otro punto, nuevo. este año, seguro. Perfecto. María Castañeda también ha sido profesora invitada en la Universidad de Leiden, Países Bajos, en Copenhague, en Dinamarca, en la Universidad de las Américas en Puebla, y ha dictado un sinnúmero de conferencias y participado en varios congresos nacionales e internacionales de Europa, Estados Unidos y América Latina. Entre sus otras obras destacan también En busca del agua para no morir de sed, Fray Francisco de Tembleque y la construcción del acueducto de Otumba y Zempoala en el 2015, publicada con motivo de la declaración de la UNESCO que catalogó esta construcción como Patrimonio de la Humanidad, y Verdades y Mentiras en torno a don Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma, del 2017. Como pueden ustedes percatarse, nos espera una charla muy interesante, y para no hacer más tiempo, le doy directamente la palabra a la doctora María Castañeda, a la cual es un gusto tener aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Carlos y a Baltasar por esta presentación. En especial quiero dar las gracias al Consulado de México en Sacramento, en particular a la cónsul general Liliana Ferrer, y obviamente a todo el equipo que ha hecho posible pues, este evento, y al público que está detrás de esta pantalla. Voy a compartir entonces mi PowerPoint. Y bueno, aquí está el título. Cambié un poquito pues el título precisamente de la presentación porque me pareció que era más adecuado también poner ese subtítulo sobre o acerca de la diplomacia a la resistencia, ¿no? Porque pues vamos a ver en esta presentación el diferente modo de actuar, ¿no? De los tres personajes o tlatoques, gobernantes de Tenochtitlan, frente a la llegada de los españoles. Cuando los conquistadores llegaron a la costa de Veracruz en 1519, gobernaba en Tenochtitlan Moctezuma Xocoyotzin, miembro de la Casa Real fundada por Acamapixtli en la primera mitad del siglo XIV. Es un cuadro bastante amplio, pero bueno, para que nadie se quede atrás, arriba está Acamapixtli, el fundador de la Casa Real. Él tiene tres bisnietos, que son Tizoc, Asayacatl y Ahuizotl, y del linaje de Asayacatl proviene Moctezuma Xocoyotzin, que lo he circulado ahí en rojo, Cuitláhuac, su hermano, que es el que lo va a suceder, y luego vamos a ver que se pega un salto hacia los miembros de otro linaje, que es el de Ahuizotl, de donde procede Cuauhtémoc. Bueno, cuando llegan los españoles, en ese entonces, el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, era el señor de Iztapalapa, y las fuentes señalan que también era el capitán de los ejércitos. O sea, era un señor poderoso. De Cuauhtémoc, su primo, no se sabe nada hasta que no toma el mando de la ciudad tras la muerte de Cuitláhuac, momento en el que encabeza una fuerte resistencia contra la presencia española en la isla de México. Tres personajes entonces estrechamente emparentados, pero con diferentes formas de proceder ante los conquistadores españoles. Entonces, el objetivo de la tarde de hoy es explicar por qué cada uno actuó como lo hizo. Obviamente, de quien más información tenemos es de Moctezuma, y con él pues me voy a detener más. Cuitláhuac, por las circunstancias tan particulares que le tocó vivir, pues es pues su apartado como más pequeñito, y de Cuauhtémoc pues ahí está, intermedio. Entonces, pues voy a comenzar con Moctezuma, del que nadie duda de su poder. Él estaba, a la llegada de los españoles, a la cabeza de una triple alianza. Los puntos amarillos son los pueblos que formaban o conformaban esa triple alianza, en la que Tenochtitlan estaba al frente. Era una alianza de carácter político y militar, y bueno, o sea, se controla desde el centro de México, pero este control va a regiones mucho más allá del centro de México. Y
El éxito de esta triple alianza en parte tiene que ver con la política también de alianzas matrimoniales que los tenochcas establecen con diversos señoríos mucho más allá de la Cuenca de México. Con esto quiero decir que muchos señores, hombres y mujeres de la Casa Real de Tenochtitlan, que muchas veces no son muy conocidos, fueron muy importantes para consolidar lazos con otros señoríos. Y lo que la Casa Real de Tenochtitlan, como ya Pedro Carrasco dijo hace muchísimos años, lo que ellos hacen, los tenochcas, es que el hijo del señor o de la señora de Tenochtitlan que va a otro pueblo a gobernar, ese hijo es el que se va a convertir en el señor del pueblo o de la localidad en cuestión. Bueno, además de esto, pues Moctezuma gobernaba una próspera y hermosa ciudad que los gobernantes de la costa del Golfo, cuando se encuentran a Cortés, le hablan de ella, hablan de Tenochtitlan como la capital de la provincia de Culúa. Y Culúa significa, o es sinónimo de Culhuacán, motivo por el que a la gente de Moctezuma se le conocía como los Culúas. Y con esto voy a volver al final de esta primera parte relacionada con Moctezuma. Y en tercer lugar, ¿no? Pues Moctezuma era un señor realmente importante, porque en la sociedad de entonces, para uno llegar al cargo de tlatoani o gobernante, tenía que cumplir una serie de requisitos. Y uno que era fundamental era el carácter bélico del gobernante, algo que tenía que demostrar cuando formaba parte de las tropas del antecesor en el cargo. Entonces, cuando se tenía que elegir un tlatoani, uno de los motivos por el que se elegía, y en este caso a Moctezuma, fue por su carácter bélico. Era fundamental. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo fue posible que entonces Moctezuma nunca le hiciera frente a Hernán Cortés de manera bélica, sobre todo cuando algunos conquistadores como Francisco de Aguilar escribieron que era un hombre astuto, sagaz, prudente, sabio, experto, algo áspero al hablar y muy determinado. Esta es lo controvertido con Moctezuma. Era un gran guerrero, no hay duda. Antes mostré las conquistas que se llevaron a cabo durante su reinado. Esta es la descripción que nos hace un conquistador español del propio Moctezuma. Todo apunta, en mi opinión, a que él creyó que los españoles podrían ser los enviados de Quetzalcóatl. En este aspecto, la academia está muy dividida. Hay quien piensa que sí y hay piensa que no. Están en contra de esta propuesta. Yo estoy a favor de ella y voy a explicar a lo largo de esta tarde el por qué. Porque lo que hice fue una revisión de las fuentes nuevamente para entender qué pasó con Moctezuma. Es que no cuadra que sea un gran conquistador, un gran señor muy importante, muy temido y que llegan los españoles y no le haga frente. Bueno, cuando hablo de Quetzalcóatl me refiero a ese hombre Dios que abandonó Tula y que en su camino hacia la costa del Golfo dejó a su gente repartida por varios lugares, muchos de ellos en la Cuenca de México. Y se fue con la promesa de que regresaría algún día, es decir, tenía que regresar por mar. Entonces, bueno, vamos a ver. Todo esto lo señalo porque de estas fuentes se infiere que desde que Cortés desembarca en la costa de Veracruz, Moctezuma estuvo, se me ha olvidado pasar esta imagen donde vemos diferentes representaciones de Quetzalcóatl. En el lado de la izquierda es una visión mucho más europeizada del personaje, con barba y el tocado que él llevaba, y a la derecha pues procede una imagen del códice en un estilo mucho más prehispánico. Pero bueno, cuando Cortés desembarca en la costa de Veracruz, Moctezuma estuvo tratando de confirmar la identidad de los recién llegados. La curiosidad de Cortés por Moctezuma también era grande, pero para por las noticias de su fastuosa corte y la riqueza de la provincia que se decía que gobernaba. Eso es lo que le informaban los señores en la costa.
Desde entonces, Cortés no quiso otra cosa que llegar hasta Tenochtitlan y entrevistarse con Moctezuma. Y así se lo dejó por escrito al rey de España en una de sus cartas, donde dice que tenía decidido ir a verle a donde quiera que estuviese. Esta determinación de Cortés tenía a Moctezuma preocupado y por eso se dice que consultó con su séquito. Ya hemos dicho antes que Cuitlahua, su hermano, formaba parte de ese séquito y es muy significativo que Cuitlahua siempre le aconsejó que no lo recibiese en Tenochtitlan y después vamos a ver por qué. Bernal Díaz del Castillo dice que la primera vez que los españoles se encontraron con un emisario o con una comitiva de emisarios de Moctezuma fue en San Juan de Ulúa, es decir, en la costa. Traían presentes a Cortés y Cortés hizo lo mismo. Reunió una serie de objetos para regalárselos y mandarlo, por lo tanto, a Moctezuma. Y le mandaba también decir que venía en nombre de Carlos V, el más grande señor que hay en el mundo. Lo importante de este relato es que antes de marcharse, al emisario le llamó la atención un casco medio dorado y mohoso que llevaba un soldado, el cual solicitó ver, porque decía que, se parecía a uno que ellos tenían, que les habían dejado sus antepasados y linajes de donde venían, lo cual tenían puesto con lo cual tenían puesto a sus dioses huichilobos, es decir, a Huitzilopochtli, y que su señor Moctezuma se holgaría, se alegraría de verlo. Entonces, aparentemente, el casco de un soldado se parecía a algo, un tocado que Huitzilopochtli tenía en la cabeza. Y aquí estamos viendo, o sea, este texto de Bernal Díaz del Castillo nos vuelve a recordar a ese relato de Quetzalcóatl, porque dice que lo habían dejado sus antepasados, que se había ido, es decir, es Quetzalcóatl el que deja ese casco. A decir del cronista, cuando Moctezuma recibió el casco que le traía el emisario, lo vio y tuvo por cierto que éramos de los que le había dicho sus antepasados que vendrían a señorear esta tierra. Esto explica que Moctezuma cambiara de actitud a partir de este momento, pues implicaba, o sea, si estos eran los emisarios de Quetzalcóatl, esto implicaba que Quetzalcóatl volvía para tomar lo que era suyo, aunque Cortés siempre fue concebido como un emisario, no como Quetzalcóatl mismo. Y eso, bueno, tiene que quedar muy claro porque muchas veces leemos en varios escritos que él era Quetzalcóatl. No era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se supone que era el rey de España, el monarca, no Cortés. Esto también permite entender que Moctezuma se viera obligado a enviar nuevamente a sus embajadores ante Cortés, pero ahora con regalos de otra envergadura. Es decir, ve el casco y sí, vuelve a enviar un emisario, pero los regalos van a ser muy distintos. Por ejemplo, él menciona, él menciona 2 discos de oro y plata del tamaño de las ruedas de una carreta. Y Sahagún nos muestra en su obra, que es el dibujo que está en blanco y negro, que los emisarios de Moctezuma llegaron a subir al barco de los españoles. Y ahí estamos viendo, pues no es claro si es uno de los soles o un penacho. Yo creo que es el penacho. Joyas, plumas y el casco mismo, ese casco de ese soldado, pero lleno de cuentas de oro. Además, y esto es lo más importante, los trajes y tocados de 4 deidades, incluido el penacho de Moctezuma, como hoy se le conoce, que es el penacho de Quetzalcóatl, conocido en el mundo como el Quetzalpazatli, bueno, en el mundo académico. Es decir, el que está en Viena y que, bueno, aparentemente era de Moctezuma y se lo da a Hernán Cortés. O sea, en esta ocasión los regalos eran muy, muy importantes. Y probablemente Moctezuma
entrega los atavíos y los tocados de 4 dioses para que el español eligiera uno y ver si elegía el de Quetzalcóatl. Obviamente, pues Cortés se quedó con todo. Pero claro, las fuentes tampoco nos hablan a detalle de este asunto. Bueno, Cortés hizo lo mismo, pero seguramente con más vehemencia después de ver la calidad de estos regalos, y le envía a Moctezuma más regalos pidiéndole al emisario que le dejara dicho su afán por entrevistarse con él. Ese empeño de Cortés lo tenía desesperado, y Bernal Díaz dice que le contaron que Moctezuma no dejó de hacer sacrificios a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca para saber la manera en cómo proceder. Los dioses le dijeron a Moctezuma que no escuchara a Cortés ni lo que le mandaba decir. Por ese motivo, el emisario regresó una vez más para decirle al conquistador español que por deseo de su señor le rogaba que no enviase más misivas ni que insistiera en ir a verlo. O sea, hay como una tensión ahí por parte de Moctezuma, no quiere más contacto con los españoles. Un cambio de actitud que se explica si entendemos que con aquellos regalos Moctezuma quizás consideraba que le regresaba a Quetzalcóatl lo que era suyo a través de Cortés, ¿no? Considerando que Quetzalcóatl puede ser el rey de España. Pues sabía que si lo dejaba entrar en Tenochtitlan, estaba obligado a devolverle el trono a Quetzalcóatl. De ahí probablemente, por mi opinión, la resistencia de dejarlo entrar en Tenochtitlan. Pero Cortés no hizo sino avanzar. Y lo más extraño es que Moctezuma nunca lo atacara. Todo lo contrario, en cada pueblo por el que Cortés pasó, si ese pueblo estaba bajo el control de los tenochcas, era muy bien recibido. A pesar de que, según el conquistador Jerónimo de Aguilar, en más de una ocasión dice que le advirtieron que el ejército tenochca estaba al acecho para matarlos, ¿no? A los españoles. Nunca lo hicieron. Bueno, tenemos la matanza de Cholula, que es, yo creo, bueno, es difícil. Yo la matanza de Cholula no tengo certeza de que fuera por orden de Moctezuma. La verdad, si quieren, pues de luego al final podemos hablar un poco más de eso. Lo que las fuentes españolas e indígenas permiten concluir es que Moctezuma siguió enviando emisarios con regalos, a la vez que manifestaba su deseo de ser vasallo del monarca y amigo de los españoles, pero a la misma vez pidiéndole que no siguiera hasta Tenochtitlan. Entonces esto era para los españoles probablemente una posición ambivalente, contradictoria. No obstante, es interesante observar en las fuentes escritas por los indígenas tiempo después que Moctezuma también empleó otras tácticas frente a los españoles y que probablemente ellos no las percibieron. Y lo que nos habla es de comitivas que iban y venían compuestas por sátrapas, adivinos, agoreros, encantadores, nigrománticos, que son los términos que aparecen en la obra de Sagún o con los que Sagún se refirió a los diferentes sacerdotes del estamento religioso, los cuales debían de rendirle cuenta de todo lo que hacía o decía los españoles. Y la primera vez que envió una de estas comitivas, nos cuenta Sagún, o más bien los informantes de Sagún, fue antes de que llegasen a Tlaxcala, donde Moctezuma pidió que mirasen si podrían hacer algo contra ellos, algún encantamiento o hechicería para con que enfermasen o muriesen o se volviesen. Como digo, probablemente estas tácticas los españoles nunca la percibieron, pero a decir de los informantes de Sagún, estaban presentes. Desde luego el plan no tuvo ningún efecto, lo que debió desconcertar bastante a Moctezuma.
La segunda vez que envió una comitiva con este carácter fue cuando los españoles estaban atravesando los volcanes, aunque se dice que no pudieron llegar a su destino porque se encontraron con un agüero. Aquí sí vemos a la comitiva, quizás esta era una comitiva de las otras, de las que llevaban regalos, no de sacerdotes. Y bueno, ese agüero, como nos lo explica Sahagún, es que se encontraron con un señor que estaba borracho y que identificaron con Tezcatlipoca, el cual les dijo que miraran hacia atrás para que vieran, para que vieran lo que le deparaba a Moctezuma, destrucción, incendios. Es posible que los reportes que Moctezuma entonces recibía de sus embajadas, acompañado de dibujos con el aspecto de los españoles, de sus armas, de caballos, perros y demás cosas, provocaron cierto desasosiego en Moctezuma, pero dudo que mucho más allá de ese desasosiego. Lo que pasa es que tenemos que saber también que el libro 12 de Sahagún, escrito por los tlatelolcas, ellos siempre dieron una imagen distorsionada del Tlatoani Tenochca, al que describieron como una persona cobarde y temerosa, pero un asunto que no se corresponde en absoluto con las descripciones de Jerónimo de Francisco de Aguilar y tampoco con el carácter bélico que caracterizaba a los señores en el gobierno de Tenochtitlan. Y como hemos visto, Moctezuma de cobarde no tenía absolutamente nada. Otra cosa es que esta situación le provocara un desconcierto, ¿no? Por esta inmunidad, a lo mejor, que encontraban los españoles frente a los sacerdotes que él enviaba, pero nada más. Sea como fuera, pues Moctezuma acabó rendido ante la tenacidad del conquistador. Esta es ante la tenacidad del conquistador, y el 8 de noviembre de 1519 recibía a Cortés en las puertas de Tenochtitlan. Para entonces, la identidad del recién llegado parece que estaba más que probada. Si no, ¿cómo explicar que Moctezuma lo recibiera con todos los honores? En andas ricamente ataviado, sandalias de oro, todo un cortejo. O sea, no iba a recibir a un cualquiera. Y un cualquiera, si hubiera sido alguien, o sea, Tenochtitlan nunca había sido conquistada, jamás. Era un bastión que nadie había podido conquistar. Y Moctezuma, en vez de hacerle la guerra, lo recibe con todos los honores. No lo recibe como a un enemigo. Y más aún, lo aloja a Cortés y a sus huestes, los aloja en el palacio de Azayacat, su padre. O sea, en un espacio importante. Parece que acorde con la calidad de la persona que venía. Lo que sucedió tiempo después, pues cambiaría el curso de la historia. Moctezuma trajo a colación el relato nuevamente de Quetzalcóatl, el mismo que el emisario aquel del casco le había narrado, y Bernal Díaz del Castillo había registrado. Quizás lo hizo en un intento desesperado por terminar de confirmar la identidad del conquistador por las graves consecuencias del paso que estaba a punto de dar. Es lo que se infiere de las palabras de Moctezuma cuando dice haber indagado, se lo dice a Cortés, haber indagado y consultado las antiguas escrituras, es decir, los códices, los cuales certificaban que ni él ni su pueblo eran naturales de Tenochtitlan, sino que habían sido llevados hasta allí desde una tierra lejana y guiados por un señor que se marchó con la promesa de regresar algún día, aunque cuando lo hizo la gente ya no quiso regresarse con él o estar con él ni reconocerlo como a su señor, motivo por el que dice que se volvió a marchar. Con esto, lo que Moctezuma está reconociendo es que ellos, los tenochcas, estaban incorporados en el relato tolteca de Quetzalcóatl. Sí reconozco que es muy raro que nunca ningún conquistador español, ni Cortés, mencionara el nombre de Quetzalcóatl. Pero el relato es un relato mesoamericano
relacionado con este hombre Dios. Y digo hombre Dios porque se funde, ¿no?, el personaje con la deidad. No cabe duda de que Cortés percibió las ventajas de ese relato, motivo por el que esa misma noche le escribió al monarca para informarle que satisfizo a Moctezuma en todo lo que convino, en especial en hacerle creer que vuestra majestad era a quien ellos esperaban. Entonces, algo percibe él para que escriba este tipo de cuestiones en una de las cartas de relación. Este asunto también es muy controvertido porque está relacionado con la llamada Translatio Imperii, es decir, la cesión que Moctezuma hace de su imperio al rey de España. Hay investigadores que dicen que esto se lo inventó Cortés, pero no presentan ningún argumento para decir por qué esto sí se lo inventó y otras cosas no se la inventaron. De todas maneras, en mi opinión, todos los argumentos que estoy dando y de los que voy a recapitular ahora coinciden y son demasiadas coincidencias, no me parece que sean fortuitas, pero bueno, ahí voy a seguir. En su modo de ver el mundo, el siguiente paso de Moctezuma fue entonces reunir a todos los señores bajo su sujeción para ordenarles que tuvieran y obedecieran a al nuevo rey como su señor y a Cortés como su capitán o enviado. Como digo, esto es a lo que se conoce como la Translatio Imperii. Solamente de esto tenemos estos cuadros que están en el Museo de América y son tardíos. Bueno, a estos señores, bajo su sujeción, lo que les pide también es que le entreguen todos los tributos y el servicio que antes le daban a él, pues ahora se lo tienen que entregar al monarca vía Cortés y que se sometan como sus leales vasallos. Como digo, hay gente o investigadores que han puesto en duda este pasaje, pero en mi opinión es cómo explicamos entonces el recibimiento que Moctezuma le dio a Cortés, permitiéndole la entrada a Tenochtitlan sin guerra. Yo creo que pensaba que era Quetzalcóatl y si lo dejaba entrar tenía que devolverle el trono a Quetzalcóatl. Varios indicios apuntan a que Cortés era el enviado de Quetzalcóatl. En primer lugar, bueno, son todos estos asuntos que digo que no me parecen fortuitos. Quetzalcóatl se fue por la costa y de ahí por el mar es el lugar por el que llegaron los conquistadores españoles. Quetzalcóatl y sus adeptos, en los códices también prehispánicos, se pintan con barba, al igual que los conquistadores españoles. O sea, no es que el dibujo sea ya pintado en la colonia y por eso tiene barba, no. En los documentos mixtecos, los adeptos de Quetzalcóatl aparecen con barba. Los españoles llegaron en el año Seacat 1 Caña, nombre calendárico de Quetzalcóatl, que se llama Seacat Topiltzin Quetzalcóatl. Luego tenemos el asunto del casco de Huitzilopochtli. Comprendo que es la única fuente que tenemos y es de Bernal Díaz del Castillo, que escribe mucho tiempo después, y obviamente hay que tener cuidado con todo este tipo de fuentes, lo tengo. Pero son muchas cosas que alimentan, esta hipótesis. Y finalmente, pues para Moctezuma el hecho de que los españoles pues eran inmunes a los sacerdotes también debió de desconcertarlo. Era otro personaje muy importante como Quetzalcóatl que puede permitirse, digamos, eso, ¿no? Ser inmune a los sacerdotes. Moctezuma le dijo, quería señalar también antes de terminar con Moctezuma, pues que a mí me llama mucho la atención ese comentario en el que le dice que ni él ni su pueblo eran originarios de Tenochtitlan. Como antes señalé, esto implica que ellos se definen como toltecas, la gente de Quetzalcóatl. No sé si la mayoría pues, conoce las fuentes de los tenochcas, donde ellos señalan que proceden de un lugar llamado Aztlán, por eso también en los orígenes de su historia se llaman aztecas. Bueno, en un trabajo que va a salir publicado dentro de poco, espero que dentro de este año, he podido describir, claro, a partir de lo que han aportado otros investigadores, llegar a la conclusión de que Aztlán era un Tolan, un Tula o Tolan, y Tolan era el lugar de origen de Quetzalcóatl. Cuando los tenochcas llegaron a la cuenca de México, Tula o Tolan ya había caído. Culhuacán era la heredera del legado tolteca en la cuenca de México. Y no es fortuito
que los tenochcas conquisten Culhuacán es una de sus primeras conquistas para convertirse en los nuevos toltecas. Y eso, en mi opinión, explica que cuando los españoles llegaron a la costa de Veracruz, los señores de la costa señalaran que la gente de Moctezuma eran los culúas y que Tenochtitlan era la provincia de Culhuacán, era la nueva Culhuacán en la cuenca de México, la ciudad tolteca. Y por lo tanto, cabe dentro de este esquema de lo tolteca y por lo tanto de Quetzalcóatl. Y eso para mí consolida la propuesta de por qué Moctezuma pudo creer, ¿no?, que Cortés era un emisario de Quetzalcóatl. Bueno, lógicamente todo este tema de la traslación del imperio de Moctezuma, además de otros, como los que recojo aquí, tiempo después, muy poco tiempo después de que los españoles estuvieron alojados en los palacios de Azayacatl, Cortés invitó a Moctezuma a residir con los españoles junto a toda su familia y su séquito. En realidad era una prisión preventiva. Luego se dejó poner grilletes en los pies en la plaza pública ante todo su pueblo. O sea, son escenas que acabaron degradando la imagen del Tlatoani. Probablemente no solamente su pueblo, pero también entre el séquito de señores que lo acompañaban. El primero en manifestar su desacuerdo con este tipo de situaciones fue Cacamatzin, señor de Texcoco, pero su otro hermano de Moctezuma, que era gobernante de Tula, tampoco aceptó la traslación del imperio, nunca quiso someterse como vasallo del rey de España. Entonces, toda esta situación, no solamente la traslatio imperii, sino también todos estos otros asuntos, van mermando el poder que tenía Moctezuma. La gente comienza, ¿no?, o sea, ese cierre de filas en Tlatoani comienza a resquebrajarse. Parece que el propio Moctezuma en cierto momento se da cuenta del error que ha cometido. Y eso lo digo porque en cierto momento Cortés tuvo que ausentarse de la Ciudad de México, de la ciudad de Tenochtitlan todavía, ante la llegada de Pánfilo de Narváez, que venía de Cuba para apresar a Cortés. Por algunas crónicas sabemos que Moctezuma estuvo en contacto con Pánfilo de Narváez, el gran enemigo de Cortés, a través de emisarios que iban y venían de la costa a Tenochtitlan, con la promesa de apresar y acabar con Cortés, y si eso tenía éxito, Moctezuma quedaba libre. Solo podemos leer en algunas crónicas de conquista. Por lo tanto, no puedo descartar que Moctezuma albergara ciertas esperanzas de quitarse al conquistador de encima y que tratara de aprovechar esta coyuntura. Sin embargo, pues ya sabemos que no salió bien y por lo tanto el Tlatoani vuelve a retraerse. Probablemente sentía que ya estaba demasiado presionado contra la espada y la pared y ya era demasiado tarde. Había perdido ya todo el apoyo que tenía de la nobleza y su séquito. Hay que decir también que en este momento, con Cortés fuera de Tenochtitlan, fue cuando tuvo lugar la fiesta del Toxcat, que es una fiesta, eran los preparativos previos a la fiesta de Huitzilopochtli. Las fuentes, hay contradicciones, como siempre, ¿no?, en las fuentes. Lo que pasa es que este es un asunto muy espinoso y se dice que Pedro de Alvarado, que era el que estaba a cargo de la ciudad, permitió a la nobleza, que era la que estaba a cargo de estos asuntos, sobre todo la del estamento religioso, celebrar la fiesta. Y cuando estaban en medio de ella, los españoles los atacaron cuando los otros estaban indefensos. Hay algunas otras fuentes que dicen que los tenochcas estaban preparados para también atacar por sorpresa a los españoles. Pero bueno, en fin, la matanza fue muy cruenta. Desde luego, los grandes perdedores fueron los tenochcas. Yo creo que no es la nobleza del estamento político, sino la religiosa, que era la que estaba celebrando este evento. Y bueno, digamos que el detonante ya de la noche, o de la llamada Noche Triste, no solamente es la fiesta del Toxcat, sino es cuando Cortés regresa a la ciudad
y le pide a Moctezuma que por favor salga o bien a la terraza o al balcón o a la azotea, las fuentes no, son contradictorias en eso, pero que por favor calme a su enfurecida población. Y bueno, el pueblo ya parece no hay marcha atrás, está muy a disgusto, le tiran una piedra, bueno, empiezan a apedrear al Tlatoani, una piedra le da en la cabeza y tiempo después Moctezuma va a morir de esas heridas. Los españoles entonces están en el palacio de Asayacat con Moctezuma muerto y en una situación muy vulnerable. Muerto Moctezuma, el pueblo va a elegir a Cuitlahua, obviamente a su hermano, ¿no? al otro gobernante que tenemos aquí, también hijo del señor Asayacat. Como ya dije, bueno, él era señor de Iztapalapa, también formaba parte del séquito de Moctezuma y era muy fiel a su hermano, o sea, siempre lo acompañó. También se vio prisionero en el palacio de Asayacas, ahí pongo un cuadro para que nos situemos donde estaba en Tenochtitlan. Pero poco a poco, él, como otros, fue mostrando su desacuerdo, el desacuerdo con su hermano. Y es el primero en el que realmente va a mostrar una resistencia a la presencia española, un modo de comportarse muy diferente al de su hermano Moctezuma. En cierto momento Cortés lo deja salir del palacio de Asayacal y ya él no regresa. Y entonces es cuando abandera un alzamiento contra los conquistadores, que es el que va a derivar en la llamada Noche Triste, en la que los españoles por la noche, viéndose en esta situación tan vulnerable, deciden escapar de la isla. Obviamente lo van a hacer por la noche. Pensando que no los van a ver, pero bueno, alguien dio la voz de alarma y empieza una persecución por la calzada de Tacuba, que es la que está colindando con el Palacio de Asayacat. Era la más, digamos, la más cercana o la mejor vía que tenían para escape, con las dificultades de que tenían que cruzar diferentes acequias y para cruzar esas acequias siempre había unos puentes, pero esos puentes eran levadizos y los tenochcas los habían quitado para, bueno, acorralar a los españoles y acabar con ellos. Cortés nos señala que Cuitlahua, él lo dice en sus cartas, fue el que encabezó los combates aquella noche en la que murieron 450 españoles, 4,000 indios aliados y 46 caballos, y que esto sucedió en la acequia del Tolteca, el llamado Salto de Alvarado, como todavía se le conoce, en el noreste de la Alameda Central, ahí en la colonia Guerrero. Todo apunta a que cuando los españoles fueron expulsados es cuando entonces eligieron a Cuitlahua como su señor, o aparentemente de manera formal, ¿no? Porque estamos en medio de una conquista. Su elección, en mi opinión, viene determinada por dos patrones. El orden colateral de sucesión en Tenochtitlan, Itzcoatl en 1428, otro Tlatoani, estableció un gobierno entre hermanos, entre Tizoc, Asayacat y Ahuizotl. Asayacat es el padre de Moctezuma. ¿Qué pasa cuando terminan de gobernar los hermanos? ¿Qué hijo va a gobernar? Bueno, lo que yo percibo en las fuentes es que el linaje de Asayacat es el que está al mando o al frente o el que tiene mayor legitimidad para que sus descendientes sean los que estén al frente de Tenochtitlan. De hecho, por eso entonces estaba Moctezuma cuando llegan los españoles y Cuitlahua es el que lo va a suceder. Pero, sin duda, y como antes señalé, la valentía y el arrojo de Cuitlahua, tan altamente apreciado para llegar al cargo de Tlatoani, algo que él demostró con creces en esa llamada Noche Triste que acababa de liderar. Por tanto, su nombramiento en este contexto, pues seguramente no contaba con la pompa de los otros, las otras entronizaciones de los señores de Tenochtitlan, que tenía un gran boato, como describen las fuentes. Después, Cuitlahua y los que lo acompañaron se dispusieron a reedificar, limpiar y adornar los templos de la ciudad, donde hicieron las correspondientes fiestas a sus dioses, en la que sacrificaron a los españoles capturados durante esa noche triste.
Ahora bien, recién proclamado señor de los Tenochcas, nos dicen las fuentes que él solamente pudo gobernar 40 u 80 días, según la fuente que leamos, los días varían. Y esto sucede a causa de la viruela que traía un esclavo que venía con Pánfilo de Narváez en el barco. Entonces aquí estamos viendo una imagen de Cuitlagua en su asiento como gobernante con su diadema de turquesa y enfrente un envoltorio mortuorio. Es una manta blanca con un mecate alrededor. Entonces yo creo que esas bolitas que están circundando la figura del personaje, lo que nos está indicando es la viruela, que es la marca que deja esta enfermedad. Y bueno, que atacó pues a un alto número de personas en ese tiempo. Por eso a Cuitláhuac pues solamente le dio tiempo preparar la ciudad para otro embate, fortaleciéndola con fosos y trincheras a la vez que armaba a su gente y trataba de establecer alianza con otros pueblos. Pues, y en esas andaba, pues cuando le sorprende la enfermedad y también la muerte. Cuauhtémoc es entonces la figura que lo va a suceder. Es entonces en este momento cuando él surge del anonimato. Los documentos no hablan de Cuauhtémoc nunca antes, ¿ves? Cuando llega al poder. Aunque seguramente yo pienso que en ese ataque encabezado por Cuitlahua por la calzada de Tacuba, seguramente él también estaba, bueno, participando, ¿no? de esa persecución. Él y también, pues un señor que no me gusta dejar de lado, que es el señor de Tacuba, Tetlepanquetzal o Tzatzin. Él, hay bastantes referencias en las fuentes a él, pero bueno, está eclipsado por el protagonismo de los señores Tenochcas. Era pariente de los miembros de la Casa Real de Tenochtitlan. Las dos casas estaban sumamente emparentadas. Tlacopan es Tacuba actualmente, y él, en las fuentes, Cortés señala el embate tan fuerte que llevó a cabo durante esa persecución, cuando iban saliendo hacia Tacuba los señores, y luego su destino estuvo unido al de Cuauhtémoc. Eran primos, dicen los documentos, y pues mueren juntos al final. Bueno, Cuauhtémoc, como antes señalé, era hijo de Ahuizotl, no de Azayacatl. Entonces, yo creo que en circunstancias normales, Cuauhtémoc probablemente nunca le hubiera correspondido el trono de Tenochtitlan, sino que hubiera sido dentro del linaje de Azayacatl. Probablemente por eso no sabemos nada de él hasta este momento. En mi opinión, hay tres factores que juegan a favor de Cuauhtémoc en su camino al poder. En primer lugar, las excepcionales circunstancias que le tocó vivir, es decir, la conquista y todos los desarreglos que provoca la conquista misma. Su belicoso carácter, tan apreciado entre los destinados a convertirse en gobernantes, ya vemos que esto está siempre presente en todos, y su doble ascendencia. Él no solamente era hijo de Ahuizotl, señor de Tenochtitlan, sino que su madre era Tillacapatzin, una señora de Tlatelolco, y esto, en mi opinión, permitió que contara con el apoyo unánime de Tenochcas y Tlatelolcas, que son los dos pueblos que están habitando en la isla de México. Y bueno, como todos sabemos, al final su refugio va a ser en Tenochtitlan, ¿no? O el asedio final. Cortés, Francisco de Aguilar, decían que tenía 18 años. Bernal Díaz del Castillo, que también fue testigo ocular y lo conoció, duda cuando escribe su obra, quizás ya no recuerda porque escribe al final de sus días, que tenía 20 y tantos, 26 años. Y Durán y Alba Ixtlilxóchitl, que ya escriben en el siglo XVII o finales del XVI, principio del XVII, son los que dicen que tenía 15. Entonces, bueno, probablemente tenía 18. Francisco de Aguilar, el conquistador, señaló que era astuto, sagaz y valiente. Y no cabe duda de que esa valentía la demostró con creces en el asedio final a la isla de México, en particular en Tlatelolco, donde verdaderamente hizo o realizó una gran resistencia. No solo
a los embates de las huestes españolas, sino también a la tentación de rendirse cuando Cortés se lo pedía, prometiéndole que el rey lo perdonaría y le daría muchísimas mercedes y que él jamás tomaría revancha. Cortés menciona que hasta en 5 ocasiones envió señores principales para que hablaran con él y pedirle que se rindiera y evitar más muerte y destrucción. Bernal Díaz del Castillo, que es mucho más detallado en su crónica, dice que se lo pidió o se lo rogó hasta en 7 ocasiones. Por eso así, aquí sí creo que podemos hablar de una verdadera resistencia. Cuauhtémoc nunca aceptó y en ocasiones llegó a decir que acudiría al mandato. De hecho, convoca a Cortés en cierto momento en el tianguis, bueno, en el recinto ceremonial de Tlatelolco, y deja a Cortés allí esperando 3 o 4 horas, y Cortés ya al final desesperado, bastante enfadado, lo toma como una burla por parte de Cuauhtémoc hacia él. A pesar de las adversidades, pues Cuauhtémoc nunca cejó. Quiso tomar caballos, lanzas para matar a los españoles, y como los puentes y las acequias estaban ya cegados, podían caminar por tierra o pasar en seco, se acercó mucho al real de los españoles, esto dicho por los propios conquistadores, y llegó a tomar su armamento. Bernal habla de las ballestas, pero no solamente las ballestas, también a los ballesteros para que les enseñaran a utilizarlas. Y Bernal dice que eran en su práctica con la ballesta, pues eran todavía más, los ataques eran más recios que el de los propios españoles. Hay un punto liminal en la historia del asedio en Tlatelolco, y es cuando Cuauhtémoc, yo creo que también sin saber, o en ciertos momentos dudaría de qué hacer, se ve que él no toma las decisiones por sí mismo, sino que lo que hace es reunir al séquito de capitanes que lo acompañan, pero también de los sacerdotes, a los que Bernal llama con el nombre de papas. Bueno, quería saber la opinión de cada uno. En el caso de los segundos, ¿qué le decían Huitzilopochtli y Tezcatlipoca? ¿Qué auguraban? Cuauhtémoc, según Bernal, tenía la voluntad de parar, porque decía haberlo probado todo. Y cuando creía haber derrotado a los españoles, estos venían con más fuerza. Y tenía varios pueblos aliados también con ellos. Entonces, creo que llega un momento, y es bastante normal, que se sienta, bueno, desesperación o necesite más opiniones. Los capitanes que lo acompañan estaban determinados a morir peleando, antes de verse en manos de los conquistadores, que decían que los iban a hacer esclavos y que los iban a atormentar en busca siempre del oro, ¿no? Con el que siempre estaban solicitando los españoles. Que no se fiara de Cortés, y le recordaban lo que le había pasado a Cacamatzin, también a los hijos de Moctezuma y a muchos otros señores de pueblos. Entonces, ellos dicen que hasta la muerte. Y los sacerdotes señalaron que los dioses les habían prometido victoria, pero que para ello era necesario el sacrificio, cosa que se repite. Bueno, estas son imágenes de la batalla, y muestro esta porque Bernal señala que si los dioses prometen victoria, los sacerdotes dijeron que para ello tenían que hacerse sacrificios. Y sabemos que pues a los españoles que tenían capturados los sacrificaron. Y en cierto momento enviaron las cabezas a Cortés, ¿no? Le enviaron las cabezas de los españoles y de los caballos desolladas. Y también las manos y los pies de los sacrificados. Pues Bernal dice que Cuauhtémoc se enojó bastante, pero aceptó la decisión de sus capitanes y de sus sacerdotes. Y dijo entonces que seguirían a pie de guerra, que no se rindieran, que nadie osara pedir la paz, porque entonces los mataría, y que les solicitó guardar comida porque estaban en unas situaciones pues difíciles. Y entonces, al final, todos deciden morir peleando y defendiendo la ciudad. Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que al final
Cuauhtémoc está ya luchando, va de un lugar a otro, en barca o a Cali o piragua, como lo llaman los españoles, se hace fuerte en unas casas que estaban en medio del agua, en el sitio de Coyonacasco, que es donde está hoy día la garita de Peralvillo, muy cerca en Tequipeuca, el barrio de la Santa María Tequipeuca, que todavía está ahí, en Tlatelolco. En las casas de ahí, Cortés se sube a una terraza para ver cómo ciertos bergantines se van a dirigir a esas casas fuertes donde está Cuauhtémoc, y donde al final García Holguín, uno de los españoles que iba en un bergantín, lo encuentra tratando de huir, y es el que lo captura y lo lleva frente a Hernán Cortés. Y bueno, la historia, como me quedan unos minutitos más, pues señalar que la historia nos señala que Cortés se lleva a Cuauhtémoc y a todo su séquito a Coyoacán, y se recoge el oro que encuentran. Hay varias disputas entre los españoles por el oro porque no les parece suficiente. Y a mí, comparando todas las fuentes, ¿no?, acerca de lo del oro, me doy cuenta que Cortés apenas lo menciona, simplemente dice: recogí el oro, lo repartí entre lo que le corresponde al rey, a los conquistadores y mi parte. Lo mismo Francisco de Aguilar, pero es muy interesante ver cómo Bernal Díaz del Castillo señala con más detalle las discusiones que había en torno al oro. Entonces, bueno, esto está relacionado con el tormento que se le da a Cuauhtémoc. Se dice que Cuauhtémoc no hablaba y que no lo hacía porque estaba compinchado con Hernán Cortés, y entonces las propias autoridades españolas, los tesoreros, comienzan a sospechar de Hernán Cortés, que estaba coludido con Cuauhtémoc. Entonces, al final, lo que señala Bernal Díaz del Castillo es que eso es el tesorero el que decide darle tormento a Cortés y a su primo, el señor de Tacuba, para que hablasen, y que Cortés no estaba de acuerdo con un tratamiento así a un señor de la talla de Cuauhtémoc. Finalmente tuvo que callarse porque si no, él era como, o sea, se le veía como alguien aliado a Cuauhtémoc para repartirse el botín. Y bueno, Bernal Díaz del Castillo menciona cómo se le empieza a insultar a Cortés, se le empieza a escribir papeles que se le pegan en la puerta de su casa para señalarlo como alguien, bueno, que quería quedarse con el dinero de los conquistadores y del rey de España. Ya pues para terminar, señalar que poco después, entre 1524 y 1526, Hernán Cortés decide hacer la expedición de las Cigüeras, que es la entrada a Honduras y Guatemala, dura 3 años. Fue una expedición bastante desastrosa, muere muchísima gente en el camino, fue muy dura. Las cartas que los propios indígenas escriben dicen que pasaron muchísima hambre en ese camino. Y bueno, en las fuentes, todas ellas hablan de un complot que encabeza Cuauhtémoc y su primo, porque el señor de Texcoco, el primero que menciona al señor de Texcoco es Islizóchitl en el siglo XVII. Nadie en el siglo XVI habla del señor de Texcoco, entonces, Cuanacoch. Y bueno, en la historiografía se ha discutido mucho acerca también de la existencia de ese complot. Yo volví a revisar nuevamente las fuentes y, bueno, al final concluí que nadie lo pone en duda. El primero que pone en duda el complot y que empieza a hablar de que fue algo injusto, que realmente ellos no se iban a sublevar ni a matar a los españoles, fue Islizóchitl. Nadie en el siglo XVI, ningún cronista, pero ni siquiera Chimalpain ni Tezosomo, que son indígenas, lo señalan así. El que pone en duda eso por primera vez, en que fue injusta la muerte que le dieron, es Islizóchitl. Y yo lo que he señalado en un par de conferencias que he tenido que dar es que no podemos olvidar que estos señores eran grandes conquistadores. Como he dicho en otras ocasiones, Cuauhtémoc, su primo,
eran de la talla de estos grandes héroes de la historia, como pueden ser Alejandro Magno. Gente que no se doblega, que no agacha la cabeza y que lo normal era que se hubieran sublevado contra los españoles, porque para eso son de la, o sea, el orgullo de ser personas belicosas y bueno, creo que eso no lo pierden ni siquiera al final de sus vidas y que por eso Hernán Cortés, pues mandó matar a Cuauhtémoc y a su primo junto con otros señores, como muestran algunas fuentes que dicen que fue en el camino a las Cigüeras, a Huimolan, que es el topónimo ese de la vasija que aparece arriba de un cerro en algunos códices, y que en algunas fuentes se especifica que lo colgaron de una ceiba, como lo vemos en la primera imagen, y pongo el cursor para ver que este es el glifo de Cuauhtémoc, el águila, y las huellas, bueno, el águila que desciende, y una huella de pie para indicar eso, que baja o que desciende como águila, que es el nombre de Cuauhtémoc. Y bueno, pues muchísimas gracias, y estoy aquí para responder las preguntas que surjan. Muchas gracias, doctora Castañeda. Muy interesante este tema y por supuesto un tema que siempre despierta pues el interés de la gente y muchísimas más preguntas de las que uno pudiera pensar, porque la historiografía tradicional nos ha presentado, por ejemplo, a un Moctezuma pues temeroso, cobarde, timorato, si le podemos decir de alguna otra manera. Aunque creo que eso en buena medida se debe a que todas las fuentes de origen español pues tienen como cierta intencionalidad. Vemos, por ejemplo, para poner un ejemplo en ese sentido, la historia sobre su muerte en sí misma para las fuentes españolas es víctima de una pedrada, mientras que por otro lado hay documentos importantísimos como el Códice Moctezuma precisamente, que indica que fue muerto por una espada española. Entonces, en ese sentido es muy, muy interesante y por supuesto estos análisis que siguen y siguen, yo creo que serán muy interesantes para poder dilucidar o tener algunas otras perspectivas sobre ciertos hechos históricos que hemos aceptado como ciertos durante 500 años, ¿no? Afortunadamente tenemos varias preguntas de nuestros amigos. Por ejemplo, nos dicen que si considera que la matanza de Cholula la llevaron a cabo los tlaxcaltecas en respuesta a que esta ciudad se alió a la Triple Alianza. Voy contestando, ¿no? Mejor así, ¿no? Sí. Vale, bueno, como señalé, bueno, primero, Baltasar, pues sí, comentar, ¿no? Bueno, responder a tu comentario, lo de la contradicción de las fuentes es increíble cuando desde el punto de vista histórico las vamos comparando y analizando, nos llevamos muchísimas sorpresas, y bueno, por eso yo también muchas veces llego a las conclusiones que he llegado revisando ahora todo este material. Afortunadamente, ya desde hace unos años se están revisando las fuentes escritas por los propios indígenas. El otro día lo comenté en una presentación, pero ya no me dejaron responder porque la persona que me respondió me dice, sí, es que las crónicas las escriben los indígenas ya aculturados, que ya están en la religión católica, sí, pero yo no me refería a las crónicas, me refiero a las fuentes que están en los archivos, escritas por los propios indígenas, algunas veces hasta en sus propias lenguas, ¿no? Entonces ahí nos llevamos una sorpresa y afortunadamente gracias a estos estudios ponemos en balance, ¿no?, todo este tema de la conquista, que siempre se ha dicho que era la conquista española. Bueno, ahí en esos documentos, la población indígena, ellos asimismo se llaman indios conquistadores, no indígenas, indios conquistadores. Entonces, bueno, en ese sentido, pues afortunadamente hemos puesto en balance pues la historia de la conquista, ¿no? En fin, en cuanto a la matanza de Cholula, si la llevaron a cabo los tlaxcaltecas, Cholula fue la gran enemiga de los tlaxcaltecas junto a los tenochcas, pero a diferencia de Tenochtitlan, Cholula era vecina de Tlaxcala.
Hay una fuente que dice que ahí estaban las tropas de Moctezuma, o el ejército de Moctezuma, para atacar. Pero ¿dónde estaban? Porque cuando leemos sobre la matanza de Cholula, nadie jamás menciona a los señores tenochcas peleando. ¿Estaban o no estaban? ¿O era una estrategia de los tlaxcaltecas para sacudirse a los cholultecas? No tenemos muchas pruebas porque desafortunadamente no hay más información. Podemos hacer hipótesis a partir de la información que tenemos, pero yo dudo mucho que los tenochcas fueran los autores, o sea, los que provocaron esa matanza. Creo que la estrategia viene de los tlaxcaltecas, los grandes enemigos de los cholultecas, que vieron una forma de quitarse a Cholula, o ese control de Cholula y de Tenochtitlan a la misma vez, porque eran aliados, ¿no?, de en medio. Bueno, espero con eso haber podido responder. Exacto. No, y además no olvidar que había, para los tlaxcaltecas, había un embargo comercial y que una de las grandes ciudades comerciales del México antiguo era precisamente Cholula, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante. Sí, y voy a añadir una cosita, ahora que lo menciona. Ya Michel Audek, él mencionó las dos grandes matanzas que se producen, se supone que con pueblos aliados a los tenochcas. Una es Cholula y la otra es Tepeaca, la antigua Tepeyac. Entonces, que eran las grandes enemigas de, como estás comentando, pueblos relacionados, ¿no?, en las rutas comerciales que tenían asfixiados los tlaxcaltecas. Qué casualidad que sean esos dos grandes enemigos de Tlaxcala las únicas grandes matanzas que hay, ¿no? Por eso yo sí sospecho que los tlaxcaltecas estaban detrás de eso. Claro. También tenemos de Blanca Gentil, de la doctora, una pregunta que nos dice que si Cuauhtémoc también tuvo el apoyo de los de Texcoco. Sí, Cuauhtémoc, la nobleza, empezamos a ver cómo se resquebraja, ¿no? Es lo que he estado explicando. Y el primero también lo mencioné, Cacamatzin. Él está prisionero porque es una prisión, al final es una prisión, llamémosla preventiva, ahí en el Palacio de Azayaca. Él se va del Palacio de Azayaca a preparar una rebelión contra los españoles. Moctezuma lo denuncia ante Cortés, le hacen una emboscada y lo traen de vuelta a Tenochtitlan y ya le ponen ahí grilletes en el palacio, eso es lo que nos dicen los documentos. Pero luego, el que se nombra señor de Texcoco es Cuanacoch, después de la llamada Noche Triste. Yo siempre digo la llamada Noche Triste porque para mí fue triste para todos los bandos. Bueno, pues después de ese momento, Cuanacoch sale de Texcoco y se presenta en Tenochtitlan junto a Cuauhtémoc y lucha de la mano con Cuauhtémoc, y él es, bueno, uno de esos grandes señores importantes desde el punto de vista militar, que también ejerce una resistencia y que forma parte del séquito de capitanes que apoyan a Cuauhtémoc. Efectivamente. Nuestro amigo Jaime Rocha nos pregunta que si habla Cortés de Malintzin en sus cartas al rey Carlos V. No, que bueno, habla de su lengua, pero no le da la importancia que la Malinche tiene, o Malintzin. También hay que tener en cuenta que estamos en la sociedad del siglo XVI. Las mujeres no tienen un papel relevante en la historia, salvo algunas reinas, ¿no? Estoy hablando en el caso de Europa, por ejemplo, Isabel la Católica y la madre Juana, la madre Carlos V, pero vamos, ella tampoco es tan importante. Lo que pasa es que sabemos que firma documentos, pero la mujer en general no tiene un papel importante en una sociedad controlada por hombres. Y menos en la guerra, ¿no? Y menos en la guerra. Fue importante para él, pero yo creo que los hombres es como, sí, así ha sido la sociedad durante muchos siglos, ¿no? La mujer siempre ha tenido, a pesar de su importancia, ha tenido un papel secundario, siempre. Entonces no me sorprende, sin olvidar también que las cartas de relación tienen un propósito muy claro, y es escribirle al rey de España sobre los asuntos que al rey le interesan. No le va a interesar la Malinche. No le interesa. Lo que él quiere explicarle al rey de España, que él no va a suponer una amenaza para el poder real, porque bueno, todos sabemos que él tomó los barcos y se vino para acá a conquistar sin tener
autorización para hacerlo. Entonces, con más razón todavía para explicar en sus cartas lo que el rey quería escuchar, ¿no? Claro, él quiere enaltecer su propia actuación ante el rey para obtener pues todo lo que posteriormente obtuvo en 1528-29 en cuanto a las grandes riquezas y el que lo hubieran hecho Marqués del Valle y todo esto. Entonces eso me parece que es muy interesante, efectivamente. Tenemos también muchos saludos, felicitaciones que nos mandan porque les consideran que es una ponencia sumamente interesante, clara y amena, una charla muy bien estructurada que demuestra la gran erudición en el tema. Efectivamente, en eso coincidimos y es precisamente por eso que le pedimos a la doctora que nos apoyara esta tarde, noche ya aquí en México, con una charla de este tipo. A mí me gustaría hacer una pregunta, si me lo permiten, en el público y no tenemos mientras alguna por ahí, otra pregunta viene, es, ¿por qué crees, doctora, que los tlaxcaltecas y los huejotzincas y otros grupos que apoyaron hasta con 20,000 hombres, por ejemplo, el caso de los huejotzincas que acompañan y que conquistan Iztapalapa con Sandoval y muchas otras personas, siendo ellos los conquistadores junto con el grupo que lideraba Cortés, ¿por qué ellos no exigen, como debiera de ser, la parte que les corresponde de la conquista? ¿A qué crees que se deba particularmente el que ni los huejotzincas ni los tlaxcaltecas mismos le digan a Cortés, ya conquistamos esta ciudad, nos corresponde tal cantidad de tributo o tal cantidad de territorio? ¿Por qué crees que esto haya sucedido así? Pues mira, Baltasar, nunca me habían, o sea, nadie me había hecho esa pregunta. Territorios. Cuando Cortés termina la conquista de Tenochtitlan, Tlatelolco, se instala en Coyoacán y él reúne a toda la nobleza del centro de México y mucho más allá. Y entonces, para castigar a los tenochcas, les dice a los pueblos, todas las tierras que Moctezuma, y obviamente los señores anteriores a Moctezuma, todas las tierras que ellos, los tenochcas, tomaron, y tlatelolcas también, tomaron, todas esas tierras vuelven a los pueblos. Quizás tlaxcaltecas y huejotzingas se vieron compensados de alguna manera con eso, o iban más allá, pero de eso no, que yo sepa, no hay información. Al final lo que yo observo es que ellos piden privilegios, pero se limitan a su entorno, ¿no? A su señorío, a su altépetl, ¿no? A vivir bien dentro de lo que a ellos les corresponde. Y claro, es el pueblo, digamos, que ejerció la diplomacia, bueno, de una manera espectacular para conseguir los privilegios que consiguieron, porque los tlaxcaltecas al final, bueno, fueron en comparación con otros pueblos los más recompensados, pero yo creo que también fue porque ellos se lo buscaron. Claro. Entonces, también repartir pueblos que eran de Tenochtitlan, es que Tenochtitlan pierde todo, porque cuando Cortés toma esa decisión, deja asfixiada a la isla de México. Esa isla tenía tantas conquistas y tantas alianzas matrimoniales con otros señoríos porque de eso dependía su sustento. Bueno, era una ciudad muy poblada para la época, no tenía tierras suficientes, entonces el tributo venía de fuera. Las bases de sus ejércitos venían de fuera. Todo el tributo, la comida. Y los pueblos recuperan sus tierras, ¿qué le van a dar a los tlaxcaltecas y a los huejotzincas de Tenochtitlan si ya le habían quitado absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor por ahí puede estar la respuesta. Sí, es muy interesante esta respuesta porque vemos posteriormente en los años subsecuentes a grupos de pueblos, a grupos indígenas liderados por señores indígenas que acompañan a conquistas muy lejanas, ya no digamos Huaquechula, por ejemplo, a Guatemala con los Alvarado, los huejotzincas hacia la Nueva Galicia, los tlatelolcas mismos acompañándolos hacia otros lugares muy importantes, por supuesto, siempre
unidos con este pueblo tlaxcalteca que siempre acompañó y que siempre apoyó por toda la gran animadversión que existía para con los mexicas, ¿no? Entonces, que no hay que olvidar que también era un imperio que tenía a los pueblos subyugados en muchas partes de aquí y que tal vez eso explique por qué muchos pueblos se alían en contra de ellos hasta que llegan finalmente a la derrota del Altépetl mexica. Entonces, creo que es algo muy interesante, creo que también este tipo de charlas nos dan para mucho y no podemos a veces platicar todo lo que quisiéramos, pero no sé si tuvieses una última pregunta más que pregunta, perdón, una última comentario para nuestros amigos y sobre todo invitarlos porque creo que esto nunca termina con una charla de una hora y cuarto, sino más bien es una invitación a que ellos se sumerjan, busquen, se pregunten y siempre creo yo que la mejor de las ideas y la mejor de las formas de entenderlo pues serán las de ellos, ¿no? Sí, bueno, Baltasar, yo a eso quería añadir que, como bien sabes tú, ¿no? Que los tlaxcaltecas, bueno, siempre se les ha considerado los traidores, pero en realidad pues no es cierto. Como ya se demuestra en este libro del Indio Conquistador, que se publicó en 2007, todos los pueblos indígenas se alían a los españoles, algunas veces de manera directa con los tlaxcaltecas porque les interesaba, ¿no?, quitarse de en medio esta presión de los tenochcas, pero los tenochcas y tlatelolcas, como tú también has comentado acerca de los tlatelolcas, una vez que son conquistados, ellos se unen a las tropas de los conquistadores españoles y se van a Honduras, Guatemala, Oaxaca, la Huasteca, las guerras chichimecas, los tenochcas se van hasta la Florida, como señala el Códice Osuna, tenochcas y tlatelolcas. Entonces, todo es al final para recibir privilegios. Y ellos mismos nos cuentan en sus cartas que le escriben al rey de España o en sus probanzas el grado de participación en esas conquistas, lo que les cuestan, los hijos que terminan heridos, familiares que mueren. Y al final, pues, han sido conquistados y en esas cartas tratan de recuperar los privilegios, bueno, de acuerdo a su condición de nobles. Pero todos en la medida de lo que posible, participaron junto a los españoles en la conquista, no fueron solamente los tlaxcaltecas. Lo que me gusta de los tlaxcaltecas es que ellos, por iniciativa propia, desarrollaron un aparato diplomático impresionante, ¿no? Todas esas comitivas que iban a España personalmente a ver al monarca, lo hicieron también otros pueblos, pero es que los tlaxcaltecas lo hicieron a lo largo de todo el siglo XVI. Carlos V en cierto momento dice, bueno, que no venga ya nadie más, o no se me acuerdo si fue ya en tiempo de Carlos V, Felipe II, que no venga nadie más, y ellos seguían para recuperar sus privilegios, y también lo hicieron los tenochcas, y el rey de España al final pues les reconoce principalmente escudos de armas, pero en algunas ocasiones le dan rentas, cargos públicos, portar armas, vestir como españoles, ¿no? Todo eso eran privilegios que otorgaba la corona. Pues un gran lujo tenerla esta tarde, doctora María. La verdad es muy interesante este tema. Yo, en lo personal, quiero agradecer al Consulado General de México en Sacramento, al área de Asuntos Culturales, particularmente a la cónsul Liliana Ferrer y a Juan Carlos Ruiz, que aquí está con nosotros y que nos ha permitido tener este honor de estar con todos nuestros amigas y amigos que nos escucharon esta tarde y bueno, invitarlos para mañana y para ello le doy la palabra a Juan Carlos Ruiz. Mi nombre es Baltasar Brito y ha sido un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo la moderación del doctor Baltasar, sus comentarios también enriquecedores en la conversación y obviamente unas gracias muy grandes también a la doctora María Castañeda. Creo que su ponencia fue muy amena, muy clara, muy fácil de seguir y realmente nos fue llevando a lo largo de estos cambios de poder
al final de la conquista, de la mano y entendiendo también de dónde descendían. Creo que esa parte fue muy interesante, el entender las familias y de dónde venía el apoyo. De verdad ha sido un placer. Antes de terminar esta charla, quiero hacer una pregunta rápida, si me lo permite la doctora también. En el sentido ¿se puede entender la participación de estos pueblos como los tlaxcaltecas y otros muchos desde la llegada de Cortés? Porque querían, me refiero, se puede entender el apoyo a los españoles, porque querían de alguna forma deshacerse del yugo mexica, ¿no? Bajo el cual habían estado mucho tiempo. Pero una vez que se logró deshacerse de ellos, ¿qué previno que se voltearan y se deshicieran de los españoles también? Fue el recuperar esas tierras, fue un poco los premios que obtuvieron, la posibilidad, como lo explicó usted, de extender su territorio y su dominio y su cultura a otras partes. ¿Por qué no se deshizo esa alianza una vez que se había logrado el cometido de acabar con el conquistador de los tenochtitlas, ¿no? Lo que pasa es que, Juan Carlos, la conquista, bueno, una es la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, pero los españoles no pararon, o sea, las conquistas siguieron en todas las direcciones. Y una vez el poder español allí presente, ellos siguieron con porque ellos siguen conquistando y van ganando todas esas conquistas en la Huasteca, en la Mixteca, Zapoteca. Ellos van conquistando a todos esos pueblos. Entonces las tropas se van sumando, es como un efecto dominó y se van sumando y no terminan. Luego entran en las guerras chichimecas donde están también largo tiempo y terminan por Florida. Entonces, al final, poco a poco se va estableciendo el sistema colonial en Tenochtitlan, ¿no? Que es la capital ya de la Nueva España. Y yo creo que se dan cuenta que ya están en otro mundo, ¿no? Claro que obviamente cuando terminan hay mucha desilusión porque Cortés promete, pero al final se dan cuenta porque ellos están funcionando en su mundo, eso es lo que de lo que trata el libro del Indio Conquistador o Indian Conquistador, cómo empiezan a escribirle al rey porque Cortés lo que promete, pues todo no lo puede cumplir. Es que de hecho Cortés no puede hacer otorgar ciertos privilegios, le corresponde al rey. Y la desilusión tuvo que ser bastante grande, porque claro, ellos pensaban que iban con los españoles y que luego el mundo iba a seguir como el que ellos conocían. Pero la realidad es que de repente hay un sistema colonial y las cosas funcionan de otra manera y los códigos de conducta de los españoles, eso, bueno, yo creo que eso se estaban dando cuenta incluso en la guerra, ¿no? Los españoles mataban directamente en la batalla, los indígenas capturaban para sacrificar después. Todo eso, bueno, esas diferencias, yo creo que también ellos van observando luego, una vez instaurado el sistema colonial, tuvo que ser bastante, bastante duro. Y bueno, pero ves también cómo, y esa es la parte que yo trabajo, cómo ellos, bueno, hay una especie de limbo ahí porque no sabemos muy bien los primeros años qué está pasando exactamente, pero vemos cómo le dan la vuelta a todo, se reorganizan, porque la conquista, una de las cosas que provoca también es que la nobleza tradicional, por lo menos en el centro de México, que es lo que yo trabajo, pierde el poder. O sea, muere Cuauhtémoc y entran en el gobierno de Tenochtitlan señores que nunca jamás hubieran recibido ese cargo. Son grandes guerreros, no son gente del linaje. Lo mismo pasa en Tlacopan, en Texcoco, en Escaposalco, incluso ¿cómo se llama? En Tula. Entonces lo que estamos viendo es que esa nobleza tradicional se reorganiza y por eso empieza a escribir, a utilizar las herramientas del sistema jurídico español para escribirle al rey de España y recuperar en la medida de lo posible sus privilegios. Pero sí, el proceso tuvo que ser muy triste, ¿no? Claro, creo que queda muy claro y como lo dice el doctor Brito, podríamos hablar mucho tiempo más. Yo quería tocar este tema nada más también porque existe ese mito todavía, aunque lo abordamos en el conversatorio de apertura, de que una vez que cayó Tenochtitlan, bueno, ya se conquistó México, ¿no? Cuando en realidad fue un proceso mucho más largo, con muchas subidas y bajadas, complicaciones políticas, geopolíticas y demás, ¿no?
Entonces, es un poco lo que quería yo y creo que lo abordó ahora en su respuesta, se lo agradezco. Quiero hacer un comentario porque ahora Rocío Merrill, que nos acaba de escribir, dice que es mexicana y que vive en la isla de Guam, donde los españoles llegaron en 1521 y salieron en 1898 durante la guerra entre españoles y americanos. Y dice que ha disfrutado plenamente la plática de la doctora Castañeda. Entonces, bueno, hasta Guam está llegando esta conversación. Pues muchísimos saludos a Guam y a todos los mexicanos que hayan por allí, que no sé si habrán más de uno. Claro, quería yo dar eso. Entonces, bueno, nada más me queda nuevamente agradecerles a los dos, al doctor Baltasar por su moderación, a la doctora María Castañeda de La Paz por su excelente ponencia y la participación, e invitar a todos los que nos escuchan para que sigan leyendo más de historia de México, que sigan los libros que publica la doctora y los otros invitados que vamos a tener. Y voy a compartirles nada más aquí para terminar el programa, para que puedan ustedes mirar la agenda que nos queda, que es muy rica. Entonces, el día de mañana tendremos a la doctora Brenda Romero de la Universidad Estatal de California en Sacramento, que nos va a hablar la representación pictórica de la derrota azteca en los códices nahuas. Entonces, continuamos un poco aquí con la época de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y después, para seguir con este tema de la resistencia indígena, vamos a tener una cuestión que, aunque se salta históricamente hacia el frente, eso es mucho más cercano a la época moderna, pero habla de esta resistencia indígena que continuó a lo largo del tiempo en diferentes formas y en diferentes periodos. Aquí nos vamos a mover también de los pueblos nahuas del centro de México hacia la península de Yucatán para hablar en lo que se llamó la guerra de castas con la doctora Lorena Cariaga Bliesí el viernes. Entonces, tenemos un largo programa todavía de gente que nos va a llevar un poco por esos 500 años de historia de México, un poco ambicioso hacerlo a salto de piedra, pero queremos invitarles a que nos sigan a la misma hora, 4 de la tarde California, 6 de la tarde tiempo de México, por el canal de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en vivo en YouTube, por los canales de Zoom aquí. Aquí está la liga donde se pueden ustedes registrar para ver los seminarios, que es Reconciliación Histórica, por favor. Y bueno, cualquier duda nos hacen llegar de alguna forma por un correo electrónico, a través de las redes sociales, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pues nuevamente les agradezco a todos ustedes por su tiempo, por su asistencia, por las preguntas. Gracias, doctora María Castañeda, un placer tenerla aquí. Gracias, doctor Baltasar. Gracias a todo el público, a Baltasar Brito, al doctor Baltasar Brito y al doctor Juan Carlos Ruiz. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer. A usted. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a la misma hora. Que estén todos muy bien. Gracias.